las más apasionantes, uno de los temas que más me gusta a mí es el tromboembolismo pulmonar. Es una enfermedad cardíaca, óiganlo, cardíaca. Los pacientes con tromboembolismo pulmonar se mueren de falla cardíaca aguda. El tromboembolismo pulmonar es una enfermedad del cardiólogo, del intensivista, del emergenciólogo. Nosotros tenemos que estar familiarizados con el tromboembolismo pulmonar. Aproximadamente en octubre del año 2014 salieron las últimas guías europeas en lo que es el diagnóstico y el manejo de los pacientes con embolia pulmonar aguda. La mayoría de esta charla está documentado en esta guía con algunos otros tópicos que se lograron obtener. El enclavamiento en las arterias pulmonares de un trombo desprendido desde alguna parte del territorio venoso es lo que origina el tromboembolismo pulmonar. No se puede entender como una enfermedad independiente de la trombosis venosa profunda, sino como una complicación misma de esta. Actualmente inclusive se prefiere utilizar el término de enfermedad tromboembólica venosa y no hablar de manera aislada de tromboembolismo pulmonar o de trombosis venosa profunda. La incidencia de tromboembolismo pulmonar es de aproximadamente 1 por cada 1,000 habitantes por año. Se han documentado más de 250,000 pacientes en los Estados Unidos por esta patología. Sin embargo, en el estudio PIOPET-2, que es uno de los grandes estudios epidemiológicos, se observó que la incidencia real es de casi 650,000 pacientes al año. Es más frecuente en los hombres que en las mujeres, con una relación de 2:1 antes de los 50 años. ¿Qué está queriendo decir esto? Que de los 250,000 pacientes que se documentan con tromboembolismo, probablemente estamos teniendo un subdiagnóstico de más de un 40-50%, porque muchos pacientes presentan enfermedad tromboembólica y nosotros no tenemos la acuciosidad de hacer el diagnóstico de manera adecuada. La embolia pulmonar representa una causa importante de morbimortalidad. En el año 2012, se documentaron más de 317,000 muertes asociadas directamente a la enfermedad tromboembólica. Vean que de estas 317,000 muertes, un 34% fue de muerte súbita. Un 59% permaneció sin el diagnóstico. Y de esos pacientes que permaneció sin el diagnóstico, solo un 7% de los casos diagnosticados fue realizado correctamente. Quiere decir que los pacientes que no se les hizo el diagnóstico de enfermedad tromboembólica, más del 90% murieron. Hay una frase que utilizamos que el tromboembolismo pulmonar, el que no diagnosticas, lo enterrás. Así de simple, más del 90% se te va a morir por la falla cardíaca que va a desarrollar y es el ventrículo derecho principalmente. La trombosis es consecuencia principalmente de factores del paciente, que son condiciones permanentes, o factores del entorno, que son situaciones temporales, cirugías, encamamientos. Entonces, tenemos dentro de estos factores de riesgo fuerte, factores de riesgo moderado o bien factores de riesgo débil. Vamos a resaltar los factores de riesgo fuerte, es decir, con un índice de probabilidad de más de 10. Fractura de extremidades inferiores, hospitalización por una insuficiencia cardíaca o una fibrilación auricular o un flúter auricular en los 3 meses previos, reemplazo de cadera o de rodilla, trauma importante, infarto de miocardio en los 3 meses previos, tromboembolia venosa previa o bien lesión de médula espinal. Esos son los factores de alto riesgo para desarrollar enfermedad tromboembólica. Mientras que tenemos los factores de riesgo débil o un índice de probabilidad de menos de 2. Por ejemplo, reposo en cama, diabetes, hipertensión, inmovilidad por estar sentado, por ejemplo, un viaje prolongado en coche o en avión, edad en aumento, cirugía laparoscópica como una colecistectomía, la obesidad, la gestación y la presencia de venas varicosas. Son factores de poco riesgo para desarrollar enfermedad tromboembólica. Y los índices de probabilidad intermedia, que son los que tiene la mayoría: cirugía artroscópica de rodilla, enfermedades autoinmunes, transfusión de sangre,
vías venosas centrales, quimioterapia, insuficiencia cardíaca congestiva o respiratoria, agentes estimuladores de la eritropoyesis, principalmente en aquellos pacientes sometidos a quimioterapia, terapia de reemplazo hormonal, depende de la formulación y del momento en que se administre, la fertilización in vitro, procesos infecciosos como la neumonía, la infección del tracto urinario o el VIH, enfermedad inflamatoria intestinal, cáncer. Se traduce en un mayor riesgo en enfermedades metastásicas, el uso de anticonceptivos orales, eventos cerebrovasculares paralíticos, periodo posparto, una trombosis venosa superficial o la historia de una trombofilia. Todos esos representan factores de riesgo moderado con un índice de probabilidad que oscila entre 2 a 9 veces el riesgo de presentar una enfermedad tromboembólica. Cáncer como riesgo de enfermedad pulmonar. Los pacientes con cáncer no solamente representan un conocido factor predisponente, además es un importante factor de mortalidad posterior a la enfermedad tromboembólica. Y no todos los cánceres son iguales. Se ha observado que el riesgo varía de acuerdo al tipo, siendo las neoplasias hematológicas las de mayor riesgo, seguidas del cáncer de pulmón, el cáncer gastrointestinal, principalmente el colon, el cáncer de páncreas y el cáncer cerebral. Entonces, no solamente es un riesgo de desarrollar la enfermedad, sino que también es un factor de riesgo de mortalidad posterior al evento tromboembólico. El 80-90% de los eventos tromboembólicos se originan en las venas profundas de los miembros inferiores. La mayoría son las venas femorales. Sin embargo, tenemos otros sitios de un 10 a un 20%, como por ejemplo la trombosis de las extremidades superiores, principalmente asociada al uso de dispositivos como los catéteres, la trombosis de la vena pélvica, poco frecuente, los trombos del lado derecho del corazón, principalmente en pacientes con arritmias como la fibrilación auricular, los émbolos de líquido amniótico graso, los émbolos sépticos, la endocarditis infecciosa con vegetaciones valvulares, los catéteres venosos centrales infectados o bien la tromboflebitis séptica en consumidores de drogas intravenosos. Esos representan de un 10 a un 20% de los casos. La gran mayoría todavía hoy sigue siendo la trombosis de las venas profundas de los miembros inferiores. Desde hace más de 300 años se habla de la triada de Virchow. Y esas son las cosas que hace la medicina una pasión. Al día de hoy es completamente válida. La triada de Virchow se caracteriza por ectasis sanguínea, presencia de sustancias procoagulantes y la lesión endotelial. Los efectos son ocasionados por obstrucción mecánica del sistema arterial pulmonar, lo cual va a producir un cuadro clínico de cor pulmonale agudo. La liberación de mediadores vasoactivos y broncoactivos, como por ejemplo las prostaglandinas, la epinefrina, la serotonina y la histamina. Y además el estímulo para la liberación de estos mediadores es la degranulación de las plaquetas a nivel de los pulmones. Estos mediadores producen broncoconstricción y vasoconstricción de la arteria pulmonar, empeorando obviamente lo que va a ser la circulación al territorio y deteriorando todavía más la sobrecarga de presión sobre el ventrículo derecho. La embolia ocasiona los siguientes efectos: aumento de la resistencia vascular pulmonar, alteración del intercambio gaseoso, hiperventilación alveolar, aumento de la resistencia de las vías respiratorias, distensibilidad pulmonar reducida y la hipoxia. Recuerden que la hipoxia es producida por una redistribución del flujo sanguíneo hacia zonas con una relación ventilación-perfusión conservada. Va a haber un descenso del gasto cardíaco si se produce hipertensión pulmonar, y eso conlleva una falla del ventrículo derecho por dilatación, disfunción e inclusive isquemia. Solo el 10% de los casos evolucionan hacia el infarto pulmonar, y esto ocurre sobre todo cuando existen enfermedades previas, como por ejemplo neumopatías crónicas o cardiopatías de fondo. Por eso les menciono que la embolia pulmonar es una enfermedad cardíaca. La disfunción del ventrículo derecho
se produce por aumento en las resistencias vasculares periféricas, incremento en la poscarga y además va a haber un colapso del ventrículo derecho ocasionando un cor pulmonale agudo. La disfunción del ventrículo izquierdo se produce por disminución de la precarga y además una limitación anatómica. El 30% del volumen latido del ventrículo izquierdo depende directamente de la interrelación en el septum que se produce con el ventrículo derecho. Y además va a haber hipoxia con disminución del gasto cardíaco y además una anomalía en la ventilación perfusión. El evento, el 90% de las veces, el émbolo que se desprende generalmente a nivel de las venas profundas de los miembros inferiores y va a ocasionar esto: una falla cardíaca, un shock cardiogénico, que es el que va a llevar directamente a la muerte del paciente. Dilatación aguda del ventrículo derecho, insuficiencia de lo que va a ser el volumen latido, aumento en la tensión de la pared del ventrículo derecho, se produce una activación neurohormonal, proceso inflamatorio, aumentan las demandas de oxígeno del ventrículo derecho, ocasiona una isquemia que lleva directamente una caída en la contractilidad, disminuye el suministro de oxígeno, la perfusión coronaria va a estar comprometida, la presión sistémica cae el gasto cardíaco, la precarga del ventrículo izquierdo se viene al piso y ocasiona una disminución en el gasto del ventrículo derecho. Todo esto ocasionando un estado de shock cardiogénico agudo que lleva a la muerte del paciente en cuestión de pocos minutos u horas. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Como todo en medicina, primero con el cuadro clínico. Las manifestaciones clínicas son totalmente inespecíficas. Tenemos que tener una altísima sospecha de la enfermedad. Sin embargo, cuando estas son valoradas adecuadamente en su contexto, facilitan el diagnóstico. La intensidad de las manifestaciones clínicas va a depender directamente del grado de oclusión del lecho vascular y además de la reserva cardíaca y respiratoria previa del paciente. Los pacientes con neumopatía o con cardiopatía previa van a tener mayor morbimortalidad. Los signos y los síntomas. El signo pivot, por mucho, es la disnea de inicio súbito. Se puede acompañar de un dolor torácico de tipo pleurítico hasta en un 75% de los casos. Puede haber opresión torácica, puede haber tos, que se acompañe o no de hemoptisis, broncoespasmo, cuadros presincopales o sincopales y el colapso hemodinámico lo vamos a tener en menos del 5% de los casos. Sin embargo, la tríada clásica de disnea, hemoptisis y dolor pleurítico solo va a estar presente en menos del 20% de los casos de un tromboembolismo pulmonar documentado. Exploración física, por mucho, taquipnea, más del 90% de los pacientes, taquicardia, más del 50% de los casos, fiebre, 37.8. La presión arterial es variable, puede ser normal, puede ser alta o puede ser disminuida si hay un colapso importante del ventrículo derecho. A la inspección el paciente va a estar diaforético, angustiado, inclusive intranquilo. Segundo, ruido pulmonar se encuentra incrementado como manifestación de hipertensión pulmonar. Puede haber roce pleural, roncos húmedos o bien sibilancias, datos de una insuficiencia cardíaca derecha retrógrada, ingurgitación yugular a 45 grados, hepatoesplenomegalia, edemas bipodálicos, ascitis, cianosis, que es poco frecuente y habla más a favor de un TEP masivo, y los signos de trombosis venosa profunda en los miembros inferiores, es decir, calor, rubor, edema, dolor, que pueden estar presentes en un 30 a un 35% de los casos. Aquí tenemos los cuadros en donde definitivamente la disnea es el signo pivot por excelencia, seguido del dolor torácico de características pleuríticas. Entonces, todo paciente con factores de riesgo que inicie con disnea súbita, tenemos que pensar forzosamente en una enfermedad tromboembólica. Probabilidad. Existen criterios o tablas de probabilidad clínica. La más utilizada es el score de Wells, que nos habla del riesgo que presenta una persona de tener enfermedad tromboembólica. Y en el score de Wells tenemos la versión original y la versión simplificada. Vean que si el paciente tuvo enfermedad tromboembólica previa,
si tuvo un ritmo cardíaco de más de 100 latidos por minuto, o si tuvo una cirugía o inmovilización en las últimas 4 semanas, eso se traduce con un riesgo de 1.5 en la puntuación original. Si además se acompaña de hemoptisis o de un cáncer activo o no conocido, 1 punto. Y si tiene signos clínicos de trombosis venosa profunda y diagnóstico alternativo es el menos probable, cada uno de ellos tiene 3 puntos. Hacemos la puntuación para determinar el riesgo y la probabilidad. Si el paciente tiene de 0 a 1 punto es bajo riesgo. Si tiene de 2 a 6 puntos es riesgo intermedio, y si tiene más de 7 es riesgo alto. Bueno, ¿y eso en qué se traduce? Que los pacientes con una puntuación de 0 a 4, la embolia pulmonar es improbable. Mientras que el paciente con una puntuación de más de 5, la embolia pulmonar definitivamente va a ser la primera posibilidad a tener presente en el diagnóstico que yo hago de la condición que presente el paciente. El electro. Siempre le hacemos la pregunta, ¿cuál es la principal manifestación electrocardiográfica de la embolia pulmonar? Y nos ponen bloqueo de rama derecha, McGilty-White, S1, Q3, T3. No. La principal manifestación es la taquicardia sinusal. Está presente en más del 90% de los casos. Podemos tener arritmias como la fibrilación o el flúter auricular. Y el famoso patrón de McGilty-White, que es el S1, Q3, T3, que va a tener una onda S de más de 5 milímetros en D1, una onda Q patológica en D3 y una onda T invertida en D3, va a estar presente en aproximadamente el 55 al 60% de los casos únicamente. El eje del QRS va a ser mayor a 90 grados, manifestando la sobrecarga de cámaras derechas. Podemos tener una inversión de la onda T en las derivaciones septales y de transición V1, V2, V3, V4, y los signos ya de sobrecarga derecha, como la presencia de una P pulmonare, de una hipertrofia del ventrículo derecho con una onda R de más de 7 milímetros en V1, un bloqueo de rama derecha de las de His, son poco frecuentes y eso traduce en mayor morbimortalidad. Todos estos signos que son inespecíficos adquieren un valor cuando se presentan como cambios transitorios en un electrocardiograma, y la mayor utilidad del electro es excluir otros trastornos como una pericarditis o incluso como un infarto agudo de miocardio. Aquí tenemos un electro, vean una onda S promedio, bueno, primero que todo vean una taquicardia, una frecuencia cardíaca aproximadamente en 110 latidos por minuto, una onda S en D1, una onda Q en D3, una inversión de la onda T en D3, patrón S1, Q3, T3, un bloqueo de rama derecha, entonces y además un eje cardíaco que está en 90 grados. Entonces son los signos típicos electrocardiográficos que nos tienen que hacer sospechar en una embolia pulmonar. Vean que en D1 la derivación isodifásica es de 1, la perpendicular es AVF, quiere decir que el eje cardíaco está aproximadamente en 90 grados centígrados, dándonos mayor evidencia que hay una sobrecarga de cámaras derechas. Radiografía de tórax. Pueden haber atelectasias en el 50% de los casos y se pueden presentar anormalidades del parénquima pulmonar hasta en un 50%, incluyendo un derrame pleural. La elevación del hemidiafragma es un signo menos específico, puede estar en un 40%. Va a haber un aumento en el tamaño de la arteria pulmonar a nivel del ilio, dando un hallazgo de un ilio prominente. Puede haber cardiomegalia, principalmente a expensas de las cámaras derechas. Y tenemos lo que va a ser la opacidad basal pleural en forma de cuña, que también se llama joroba de Hampton, que eso nos habla a favor de un infarto a nivel pulmonar, o bien un hilo pulmonar prominente con una disminución de la vasculatura periférica que se llama signo de Westermarck, que puede estar presente hasta en un 10% de los casos. Sin embargo, la radiografía de tórax puede ser normal hasta en el 33% de los casos. Y aquí tenemos esto. Primero, el signo de joroba de Hampton, que es la lesión en cuña que se presenta generalmente a nivel de la periferia y a nivel basal, dándonos como manifestación un infarto del territorio que está irrigado por esta arteria pulmonar. Y la segunda es el signo típico del signo de Westermarck, en donde tenemos un hilo pulmonar prominente, que hay un derramiento de toda
mejora la circulación a nivel periférico, tanto el lóbulo medio como el lóbulo superior del pulmón derecho, indicándonos que todo este territorio tiene un infarto pulmonar con falta de flujo en este sitio, dándonos el diagnóstico de una embolia pulmonar. La radiografía tenemos que verla con detenimiento, porque mucha de esta sintomatología, si ustedes pueden ver tan siquiera el signo de Westermann, como en el lado izquierdo del pulmón se observa una vasculatura rica, tanto a nivel apical como a nivel de la base. Sin embargo, en el lado derecho del pulmón, la prominencia del tronco pulmonar es importante y no hay nada de vasculatura pulmonar ni a nivel medial ni a nivel basal, pero a nivel apical del pulmón. ¿Ok? Gases. Paciente con embolia pulmonar va a tener hipoxemia. Puede haber normocapnia o hipocapnia. Estos hallazgos pueden incrementar la sospecha diagnóstica, pero no son específicos. Unos gases arteriales normales con una presión arterial de oxígeno de más de 90 milímetros de mercurio puede estar presente en el 30% de los casos. Sin embargo, no descarta la presencia de una tromboembolia pulmonar. Una hipoxemia inexplicable debe hacernos pensar siempre en una enfermedad tromboembólica. Y un dato importante es un incremento en el famoso gradiente alveolo arterial de oxígeno, que recordemos que el valor normal es menos de 20. Un incremento en el gradiente del arterial alveolar de oxígeno que no se corrija con la hipoxemia, pero con la administración de oxígeno suplementario, que persista el gradiente incrementado, nos tiene que hacer pensar en una enfermedad tromboembólica, porque el punto clave no es el flujo sanguíneo, es la falta de irrigación sanguínea por el trombo. El dímero D es un producto de degradación de la fibrina. De acuerdo al corte que utilizan ellos aquí, se considera positivo por arriba de 500 microgramos por litro. Depende de cada laboratorio. La sensibilidad va a ser del 98 al 100% y la especificidad va a ser de un 35 a un 39%. Es decir, el dímero D tiene un valor predictivo negativo del 98 al 100%. Por lo tanto, el dímero D es útil en el screening inicial en aquellos pacientes para descartar la enfermedad tromboembólica, pero no es útil para confirmar su presencia. Situaciones agudas como una apendicitis, como un posoperatorio, como un posparto, el embarazo, un trauma, un infarto, un evento cerebrovascular, cualquier proceso infeccioso intraabdominal puede ocasionar incremento en el valor del dímero D. Pero si yo estoy sospechando de una embolia pulmonar y realizo un dímero D y está normal, tengo una sensibilidad, es decir, un grado de seguridad del 98% que no tengo una embolia pulmonar. Por lo tanto, tengo la obligación de pensar en otras posibilidades. Entonces, aquí dijimos que puede estar elevado en múltiples situaciones. Aquí están: infarto, coagulación intravascular diseminada, neumonía, insuficiencia cardíaca, procesos neoplásicos, pacientes en periodos quirúrgicos. Cualquiera de esas causas puede producir incremento en el valor del dímero D, cuyo valor principalmente es como valor predictivo negativo. TAC es el gold estándar para el diagnóstico de la embolia pulmonar. Menos del 10% de los estudios no son concluyentes. La sensibilidad es de un 75 a un 100% y la especificidad de un 75 a un 100%. La detección de émbolos en grandes arterias y arterias cementarias es prácticamente en el 100%. El problema de la tomografía son émbolos pequeños, de arterias terminales, menores a 1 centímetro de diámetro. Es incapaz de detectar, bueno, aquí está lo que mencionamos, émbolos en las arterias subsegmentarias, las pequeñas, las terminales. Sin embargo, una alta sospecha clínica y un TAC normal debe realizarse el tratamiento, el estudio de elección, el gold estándar, como lo es la arteriografía pulmonar. Aquí tenemos un ejemplo de un paciente en donde en el TAC se observan varias cosas. Primero, pues aquí tenemos en lo que va a ser el lado izquierdo del corazón, el flujo pulmonar adecuado, y aquí hay una gran oclusión en el lado derecho
del corazón no se observa la arteria pulmonar por un trombo que está obliterando completamente el flujo sanguíneo y que además de eso se acompaña de un derrame pleural basal como una manifestación asociada a la enfermedad tromboembólica. Gamma ventilación perfusión, el test de cribado más útil para descartar la presencia de una embolia pulmonar, principalmente en los casos de embolias crónicas, la sensibilidad es de un 98%, la especificidad de un 60%. Y aquí lo que hablamos es de sospecha clínica. La sospecha clínica más gammagrafía con una alta probabilidad va a tener una exactitud del 96%, mientras que un paciente con baja probabilidad tiene un 96% en los cuales se descarta la enfermedad. Cuando el gamma de ventilación perfusión es normal o casi normal, el riesgo es muy bajo a pesar de la sospecha clínica. Y en el gamma lo que vamos a denotar, como se observa aquí, son problemas en la perfusión directamente relacionados, en donde, por ejemplo, en el ejemplo del lado derecho vemos que el pulmón izquierdo tiene una impregnación adecuada, mientras que el pulmón derecho, lo que es el lóbulo inferior y el lóbulo medio, prácticamente está obliterado. Mientras que en el ejemplo de la derecha, el pulmón derecho está completamente impregnado, mientras que el pulmón izquierdo, el lóbulo superior es únicamente el que está impregnado, mientras que el lóbulo inferior está completamente obliterado, dándonos problemas de perfusión principalmente. Doppler, exactitud elevada en pacientes sintomáticos con sospecha de trombosis venosa profunda. El resultado normal no excluye la enfermedad tromboembólica si el nivel de sospecha clínica es elevado. La tasa de detección de trombosis venosa profunda por ultrasonido en pacientes asintomáticos en realidad es baja y no hay estudios que recomienden su uso en estos pacientes. Un paciente asintomático no hay por qué hacer Doppler a todas las personas, pero un paciente con sintomatología y con una alta sospecha, un Doppler normal no te descarta la enfermedad tromboembólica porque el émbolo pudo haberse desprendido y estar en este momento enclavado en una arteria a nivel pulmonar. El eco va a ser fundamental para detectar la presencia de disfunción ventricular izquierda, de hipertensión pulmonar, de abombamiento del septum interauricular hacia la aurícula izquierda y la presencia de trombo en las cavidades derechas. Aproximadamente un 40% de los pacientes presentan alteraciones en el ventrículo derecho y además nos va a servir para descartar otras patologías como taponamiento pericárdico o la disección aórtica. El 25% de los pacientes van a tener dilatación del ventrículo derecho en el estudio ecocardiográfico. La sensibilidad va a ser de un 60 a un 70%. Los hallazgos son no específicos. El mayor valor predictivo positivo van a ser aquellos pacientes que tienen un patrón de eyección alterado del ventrículo derecho con un signo que llamamos 60-60 y la disminución de la contractilidad de la pared libre del ventrículo derecho que se denomina signo de McConnell. Sin embargo, el ecocardiograma hoy en día no se recomienda en pacientes hemodinámicamente estables, a pesar de la sospecha de embolia, de tromboembolismo pulmonar, ya que únicamente en el 40% de los casos vamos a poder visualizar directamente el trombo. No es el estudio estándar para hacer el diagnóstico. ¿Cuándo lo utilizamos? Alto valor diagnóstico en un paciente con sospecha de embolia pulmonar que tenga además hipotensión arterial o estado de shock. En ellos el eco es fundamental para hacer el diagnóstico de falla cardíaca aguda e indicar la terapia de trombolisis de manera inmediata. Diagnóstico diferencial también con taponamiento pericárdico, disfunción valvular aguda, infarto agudo de miocardio e estado de hipovolemia. La búsqueda de émbolos en las principales arterias pulmonares con un eco transesofágico lo podemos realizar. Sin embargo, en la mayoría de las ocasiones el paciente amerita un abordaje más temprano. Diagnóstico diferencial del tromboembolismo pulmonar, trastornos cardíacos como el síndrome coronario agudo, la insuficiencia cardíaca aguda, la pericarditis aguda, trastornos pulmonares como una exacerbación de un EPOC, neumonía,
bronquitis aguda, hipertensión pulmonar, asma, neumotórax espontáneo. Otras condiciones como fractura costales, costocondritis, dolor musculoesquelético y al final, después de haber descartado todo, las crisis de ansiedad. Ahí tenemos el abordaje inicial. Vean cómo el dímero D viene a jugar un papel fundamental en la estratificación de los pacientes con tromboembolismo pulmonar. Si el dímero D está negativo, piense en otra cosa. Es muy poco probable que tenga una embolia pulmonar con dímero D negativo. Si el dímero D está positivo, hay que hacerle un angiotac para confirmar la embolia pulmonar o inclusive para descartarlo de manera adecuada. Si el paciente tiene una alta probabilidad después de aplicar un score como el score de Wells, entonces podemos pedir el dímero D, pero en ellos mejor realizar de una vez un angiotac para poder confirmar el tratamiento o descartarlo de manera más exacta. Y en el paciente con hipotensión o con estado de shock, ahí aparece el ecocardiograma. ¿Cuándo? Cuando no tengo una disposición inmediata de un angiotac. Si no tengo disposición inmediata de un angiotac, el ecocardiograma viene a jugar un papel fundamental. Si documento sobrecarga el ventrículo derecho, hay una indicación inmediata para terapia de reperfusión con trombolisis o una intervención coronaria percutánea directamente con trombolisis, ya sea intraarterial o angioplastía de la arteria pulmonar. Hay una indicación inmediata. Entonces vean cómo el paciente con hipotensión, o estado de shock, el ecocardiograma sí es fundamental en el abordaje diagnóstico y pronóstico y terapéutico de estos pacientes. El objetivo del tratamiento, evitar los embolismos recurrentes o la propagación del trombo. Monitorización del paciente, la vía aérea, los signos vitales, la presión arterial, la circulación, valoración inicial es fundamental. Si el paciente está en estado de shock cardiogénico, iniciar el volumen. Y si no responde al volumen, inmediatamente los vasopresores. ¿Cuáles? La epinefrina, la norepinefrina, la dobutamina, la dopa o la vasopresina. Un metaanálisis del 2010 documentó que la dopamina incrementa la probabilidad de arritmias, entonces probablemente es el menos recomendado. El más adecuado es la vasopresina, seguido de la norepinefrina y la epinefrina posteriormente. Si el paciente está estable, utilizar los anticoagulantes. Paciente con tromboembolismo masivo más hipoxemia refractaria o colapso circulatorio, inmediatamente trombolíticos para tener una reperfusión inmediata. La anticoagulación, los objetivos va a ser prevención de la muerte, prevención de episodios recurrentes. Anticoagulantes parenterales como la heparina no fraccionada, las heparinas de bajo peso molecular o el fondaparinux. Y los anticoagulantes orales como los antagonistas de la vitamina K como la warfarina o los nuevos anticoagulantes orales como el rivaroxaban, el dabigatran, el apixaban. La heparina no fraccionada, sospecha de tromboembolismo pulmonar. Bolo inicial, 80 unidades por kilogramo. Dosis de mantenimiento, 40 unidades. Hay una dosis, bolo inicial, 80 unidades por kilogramo. Y vamos aumentando el ritmo de infusión a 4 unidades por kilogramo por hora. Bolo, sí, como sospecha de tromboembolismo pulmonar. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Heparina no fraccionada, 80 unidades por kilogramo y dosis de mantenimiento, 18 unidades por kilogramo por hora. Agarro 5,000 unidades de heparina y se la administro de manera intravenosa. Y después agarro 25,000 unidades en 250 de solución fisiológica y empiezo la infusión a 10 cc por hora. Y voy titulando de acuerdo a los valores del TPT. Recordar que el propósito es lograr una prolongación de 1,5 a 2 veces el valor normal del TPT. Entonces tenemos que llevarlo a un valor que oscila entre 70 y 90 segundos. Ahí es el propósito entre 45 y 70 segundos. Ahí es la dosis de mantenimiento. Y cada 6 horas tengo que hacer un control del TPT para poder determinar la velocidad de infusión de la misma. Entonces, bolo de carga, 80 unidades por kilogramo.
equivaldría aproximadamente a 5.000 unidades de heparina, y bono de mantenimiento 18 unidades por kilogramo, que la infusión la preparamos con 25.000 unidades en 250 de solución fisiológica, y empezamos a titular a 8 a 10 cc por hora en infusión continua, con control del TPT cada 6 horas, hasta lograr un TPT que ande entre 45 y 70 segundos, de 1.5 a 2 veces el control. Esa es la dosis de anticoagulación adecuada. Heparinas de bajo peso molecular, como la que tenemos en la institución, la enoxaparina, 1 miligramo por kilogramo de peso cada 12 horas es la dosis de mantenimiento. Si la tasa de filtración glomerular está deprimida, con un aclaramiento de menos de 30 cc por minuto, está contraindicada la enoxaparina, ¿verdad? Está contraindicada, y una relativa ventaja es que no amerita monitorización de manera tan importante, aunque sí podemos mandar a determinar el grado de actividad del factor 10 activado. Recordar que el Clexane no se monitoriza ni con INR, ni con TP, ni con TPT. Hay que mandar directamente a monitorizar el nivel de el factor 10 activado para poder determinar si la anticoagulación está siendo efectiva con este tipo de medicamentos. Antagonistas de la vitamina K, como la warfarina, generalmente se inicia de forma concomitante con las heparinas. La dosis inicial es más o menos 10 miligramos al día en pacientes menores de 60 años y ambulatorios, y de 5 miligramos al día en pacientes de más de 60 años o que estén hospitalizados. El INR meta en la mayoría de los casos es un INR entre 2 y 3. Inconvenientes ya todos los conocemos: múltiples interacciones farmacológicas y también alimentarias con la warfarina. Comparación entre heparinas con respecto al TEP. Las heparinas de bajo peso molecular por lo menos son tan eficientes como las otras, igual de seguras, la mortalidad es similar. Ventajas: no amerita monitorización estricta. Los pacientes con insuficiencia renal crónica o con gestación las podemos utilizar de manera segura. La vía de administración, que es subcutánea, y es muy importante vigilar la trombocitopenia asociada a las heparinas, que puede ser un efecto que se presente de manera secundaria. Trombolisis. ¿Cuándo? Cuando hay tromboembolismo más inestabilidad termodinámica. Los efectos: va a resolver la obstrucción tromboembólica y va a tener beneficio de los parámetros hemodinámicos. ¿Cuál medicamento utilizar? La infusión intraarterial es superior a la intravenosa. ¿Qué porcentaje de respuesta tenemos? ¿O cuál es el riesgo de hemorragia? Son muchos de los cuestionamientos que tenemos hasta el día de hoy. Se recomiendan, por ejemplo, tan siquiera con estreptoquinasa, hay 2 posibilidades: el régimen acelerado o el régimen un poco más prolongado. En el régimen acelerado agarramos 1.5 millones y lo pasamos en 2 horas, mientras que en el prolongado tenemos 250.000 como dosis de carga en 30 minutos a 1 hora, y después seguimos con una infusión continua de 100.000 unidades por 12 a 24 horas. Los dos han tenido efectos beneficiosos parecidos. El riesgo de sangrado se inclina un poco en el régimen acelerado, sin embargo tampoco es estadísticamente significativo. Otras posibilidades es la uroquinasa o inclusive el Alteplas, que tiene la gran ventaja que se hace una infusión única de 100 miligramos en 2 horas. No ha habido una evidencia que documente beneficio de la trombolisis por vía parenteral a una trombolisis intraarterial directamente, y los estudios que se han realizado pareciera que la Alteplas y la uroquinasa tienen mejor respuesta que la estreptoquinasa. Lamentablemente en nuestro medio el trombolítico que tenemos es la estreptoquinasa. Entonces, el paciente con shock o hipotensión arterial, sí, se confirma la enfermedad tromboembólica, el riesgo es alto, hay que realizar una reperfusión primaria inmediata, ya sea con trombolisis o con una intervención coronaria percutánea y visualizando directamente las arterias pulmonares en un cateterismo. Mortalidad altísima. La tasa de mortalidad es de un 7 a un 11%. Más del 90% de los que se murieron no fueron tratados, y menos del 10%
de mortalidad en pacientes tratados. Aquí es donde nace aquella premisa de que tromboembolia pulmonar que usted no diagnostica, la entierra. La hipertensión pulmonar es una de las principales complicaciones que se presentan en los pacientes con tromboembolia crónica, hasta en un 5%. Y la mayor mortalidad es un paciente con tromboembolia con una presión de menos de 90 de sistólica o que esté en un estado de shock, cardiogénico. Esta es una escala para la estratificación del riesgo del paciente, donde tenemos variables como la edad, como el sexo, el hallazgo, el antecedente de cáncer, la insuficiencia cardíaca crónica, la enfermedad pulmonar crónica, una taquicardia de más de 110, una sistólica de menos de 100, una respiratoria de más de 30 por minuto, que esté hipotérmico, que esté con una alteración en el estado mental o con una saturación de oxígeno menor a 90%. Todas esas puntuaciones nosotros las realizamos y de acuerdo a la puntuación que obtenemos, vamos a clasificar al paciente como clase 1, menos de 65 puntos, con un riesgo de muerte a 30 días muy bajo, o un paciente clase 5 que tenga más de 125 puntos, con un riesgo de muerte muy alto, que oscila entre un 10 a un 24%. Aquí tenemos marcadores de pronóstico, el estado de shock o hipotensión arterial, la clase anterior que vimos, clase 3 o 5, de mal pronóstico, los signos de disfunción del ventrículo derecho en una prueba de imágenes, principalmente un ecocardiograma, y la presencia, es muy importante, de biomarcadores elevados, troponina o BNP. Un paciente con troponina o péptidos natriuréticos elevados que tengamos datos de falla cardíaca en el eco tiene una altísima mortalidad asociado a la enfermedad tromboembólica. Después de la warfarina, se han llevado a cabo múltiples estudios con diferentes medicamentos que han venido a demostrar un efecto beneficioso en lo que es la enfermedad tromboembólica, como el dabigatran en el estudio RECOVER, el rivaroxaban en el estudio EMSTEIN, el apixaban en el estudio AMPLIFY y el edoxaban en el estudio OKUKAI. Son medicamentos que han demostrado efectos iguales o inclusive superiores a la warfarina, con ventajas con respecto a esta: menos riesgo de sangrado, no solamente gástrico, sino a nivel del sistema nervioso central, y no tienen prácticamente interacciones medicamentosas ni interacciones alimentarias. Y un dato muy importante, recientemente en el Journal del American College of Cardiology salieron los nuevos anticoagulantes orales y la tasa de filtración glomerular. Y vean como un paciente con una tasa de filtración de menos de 15 cc por minuto, es decir, una insuficiencia renal crónica estadio 5, la única opción va a ser la warfarina o el apixaban en dosis de 5 miligramos BID. Ni el dabigatran, ni el edoxaban, ni el rivaroxaban están indicados. Esto es muy importante porque constantemente le preguntan a uno cuáles son las dosis de estos nuevos anticoagulantes en pacientes con compromiso de la filtración glomerular, y aquí queda demostrado cómo si la tasa de filtración es menos de 15 cc por minuto, solo hay dos opciones: la warfarina y el apixaban. Bueno, no sé